Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Venimos hablando de emociones y cómo nosotros podemos interpretar, educar y sentir o vivir esas emociones. Uno de los parámetros fundamentales, hablando de emociones, es la información. Como bien dijimos en videos anteriores, la emoción es la respuesta a un estímulo, a una motivación, a una movilización. Algo me moviliza, algo me genera algo y eso es la emoción. La respuesta a eso que se me generó. La motivación o el estímulo llegan como información. Es información que me llega de afuera o información mía. Me duele la rodilla, me duele esto, me genera esto. Entonces mi cabeza empieza a funcionar, la emoción empieza a aparecer. Todo inicia en una información, en un dato. Ese dato cuando llega de afuera o esa información cuando llega de afuera no siempre es objetiva. Vivimos en una sociedad donde las noticias negativas están mucho más presentes que las positivas. Entonces, mucho de la información que recibimos tiene que ver con noticias negativas. Es mucho más llamativo una información o una noticia sobre una muerte, sobre un secuestro, sobre una violación, que sobre algo que nos haga feliz o nos haga bien. Si nosotros recibimos en mayor cantidad de información negativa en vez de información positiva, es probable que nuestras emociones también estén ligadas a lo negativo. Las emociones y los pensamientos, porque la información va a generar una emoción y a la vez también me va a hacer pensar. Si yo recibo información negativa, la emoción es negativa y el pensamiento probablemente también sea negativo. Por eso tengo que ser yo el filtro en la información que recibo y la información que busco. No solo dedicarme a sentarme a escuchar, sino también salir a buscar información. Quien recibe información de la tele, del diario, de lo que otro me muestra, probablemente va a depender de lo que el otro quiera mostrar. Entonces, si en una sociedad donde vivimos las noticias negativas se presentan en mayor cantidad, lo que vamos a recibir son muchas más noticias negativas. Y a la vez voy a recibir información que probablemente me llame la atención, pero no siempre me sirva. Entonces, al ser yo el filtro de esto, tengo que dejar de recibir pasivamente esa información y salir a buscar la información. Cuando alguien me diga o me comparta un dato, yo tengo que corroborarlo. Para poder tener una información real, las emociones van a ser reales y los pensamientos también van a ser reales. No necesariamente positivo o negativo, estamos hablando de algo real, no valorizado en positivo o negativo, pero al ser real, la emoción va a ser real, el pensamiento va a ser real y lo voy a poder sentir y vivir de manera libre. Si no es real, o no me interesa, o no me genera nada, es probable que lo que se me produzca es una emoción irreal y un pensamiento irreal. Si encima de todo eso irreal es negativo, peor. Una de las cosas que está sucediendo, una de las palabras que estamos usando mucho ahora es la empatía. Es decir, estamos poniéndonos o estamos reconociendo o estamos entendiendo el lugar del otro mucho más de lo que lo hacíamos antes. Sentir o vivir esa empatía es reconocer, entender o valorar el lugar del otro. No siempre es ponernos en el lugar del otro porque la realidad puede ser totalmente distinta y el lugar del otro puede no ser un lugar en el que yo me pueda poner, pero sí entender cómo funciona y qué vive ese otro en ese lugar. Esto también genera emociones. Lo que le pasa al otro también me genera emociones a mí. Pero lo que le pasa al otro necesito que me lo informe alguien que lo esté viviendo, no un medio de comunicación o un intermediario entre el otro y yo. Si recibo información de un otro y siento esta empatía, me pongo en el lugar, entiendo y me emociono, esa emoción es real y también necesito o debo permitirme vivir esa emoción. Aunque no me esté pasando a mí, lo que le pasa al otro me genera una emoción y esa emoción también necesita salir. Por eso estaría bueno que pensemos esto en 3 pasos. Primero, ser filtro de la información que recibo o que busco. Es decir, elegir yo cómo me voy a informar. Ser consciente de esa información, cómo me llega, quién me la trae, de dónde llega, qué es, de qué me están hablando o por qué me están hablando de esto. Segundo paso, desde la información que recibo, entender la emoción desde el lugar más crudo posible, es decir, directamente lo que se me genera una vez que recibo esa información. ¿Qué es lo que me está pasando? Sea información real, sea información irreal, sea información buscada, sea información compartida o recibida de manera pasiva. Y el tercero de los pasos, permitirme liberar esa emoción y desde esa liberación de emoción, descargar. Cuando es empatía, estos pasos están ligados a lo que le pasa al otro. Recibo información del otro, me genera una emoción y me permito vivir esa emoción. Cuando aparece información negativa todo el tiempo, lo que primero aparece es ansiedad y miedo. Todo lo que me genera la información negativa es ansiedad, miedo, angustia, emociones totalmente negativas. Si estoy ligado o estoy en constante recepción de información negativa, todas mis emociones y pensamientos van a estar por el lado de lo negativo. Me va a costar mucho pensar en algo positivo, me va a costar mucho sentir algo positivo. Si yo soy filtro consciente de la información, voy a tener que equilibrar esto.
No permitir que la información negativa me inunde, sino encontrar o buscar esta información positiva, esta información que me sirva, esta información que me genere otro tipo de emociones. Es por eso que siempre somos nosotros parte de la emoción. Nunca es una emoción que aparece, sino que yo soy parte de esto. Porque permití que me llegue un montón de información negativa que no me sirve de nada, pero que me pone mal. O porque busqué información positiva que me sirve, que me interesa, y desde ahí genero emociones. La información es la base, cualquier tipo de información. Es el estímulo previo a la respuesta, que la respuesta es la emoción. A medida que crezco y puedo razonar, al estímulo y a la respuesta le sumamos el razonamiento. Ser consciente de la información que recibo y de la información que busco es lo que me genera a mí una capacidad mayor de empatía. Y a la vez me genera una emocionalidad mucho mayor. Empatía, porque al tener en cuenta la información que recibo, ser filtro y ser consciente de esto, puedo entender mucho más el lugar del otro. Y emocionalidad, porque al ser yo el filtro consciente de la información que recibo, mi emocionalidad va a ser mucho más real. De alguna manera soy yo quien guío el estímulo a la respuesta. Y eso es el razonamiento. Ser consciente del estímulo, ser consciente de la respuesta y ser consciente de lo que yo quiero para mí. Es una manera también de educar mis emociones. En momentos de crisis cuesta muchísimo guiar ese estímulo. Recibo información, me siento mal, me angustio, me genera ansiedad, me genera miedo. Pero si soy yo, en época de crisis, el que conscientemente genera una búsqueda de información, voy a poder transformar la crisis de algo negativo en algo positivo. De esto hablo en mi taller, Ser Feliz en Crisis. Si yo logro transformar la crisis en algo positivo, voy a ser feliz en crisis. Todos aquellos que estén viviendo, que hayan vivido, que vayan a vivir en algún momento una crisis, es decir, todos, tienen que entender que tenemos que ser felices en crisis. Por eso, en este taller van a encontrar todas las herramientas para poder vivir la crisis de manera positiva. Van a la página, lo buscan y todo el que quiera lo adquiere y lo ve cuando quiera. Y además, suscribirse a mi canal para poder seguir recibiendo videos con información sobre emocionalidad, sobre cómo transformar la información en una emoción, cómo guiar lo que recibo o lo que busco. Todo esto está en los videos y además hablamos de un montón de temas y de emociones que se generan. Hablamos de trastornos mentales, hablamos de emociones, hablamos de la problemática actual. Todos los videos, así que se suscriban al canal para seguir recibiendo. Gracias.